Bienvenidos al Juglar de San Pedro. Hoy presentamos El Tesoro de Jonás. Había una vez, en un pequeño pueblo, al pie de una gran montaña, un niño llamado Jonás, que desde muy pequeño había escuchado historias del hombre sabio de la montaña, historias que con su inteligencia y amabilidad había cambiado el destino de algunas personas. Jonás le emocionaba la idea de algún día ser alguien a quien todos acudieran en busca de un sabio consejo. Por ello, estaba decidido a un día escalar la montaña y convencer al viejo que él podía ser su discípulo. Cuando cumplió 15 años, Jonás se sintió lo suficientemente fuerte y decidido para emprender su viaje. Con una mochila llena de provisiones y el corazón lleno de esperanza, se despidió de su familia y amigos para comenzar su camino tan deseado. La primera etapa del viaje fue tranquila. El camino serpenteaba suavemente a través de frondosos bosques y verdes prados, pero conforme avanzaba, el terreno se volvía más accidentado y desafiante. Lo anterior, lejos de hacerle dudar, reforzaba ese ímpetu y ese sueño de alcanzar algún día la sabiduría. En su camino, Jonás se encontró con una anciana que trataba de recoger leña. Sus manos temblaban y parecía exhausta. Tenía los dedos chuecos y cansados. Sin dudarlo, el niño se ofreció a ayudarla y tras cargar toda la leña en su pequeño burro, la anciana le ofreció un trozo de pan con queso, mientras se sentaba un rato a descansar. Jonás, agradecido, aceptó la hospitalidad. Gracias, joven. Dime, ¿qué te trae por estos caminos tan peligrosos?, dijo la anciana mientras se sobaba sus cansadas piernas. Jonás le contó su historia y su deseo de encontrar al sabio de la montaña. Mira, muchacho, en mi experiencia, eso que tú llamas sabiduría no se puede aprender con lecciones. Es algo que se forja con la vida y al final es el resultado de nuestras acciones, le dijo la anciana mientras se apoyaba en un bastón para continuar su viaje. Después de despedirse de la anciana, Jonás continuó su viaje, pensando en las palabras de la dulce anciana. Pocos días después, se encontró con un hombre que trataba de levantar una carreta que se había volcado. El pobre señor no tenía la fuerza suficiente para enderezar la carreta, pero Jonás nuevamente se ofreció a ayudar y con la ayuda de una palanca que improvisó con un palo, juntos lograron poner la carreta en su sitio. El hombre agradecido le dio algunas provisiones adicionales para su viaje. ¿Por qué un joven como tú se aventura en la montaña?, preguntó el hombre. Jonás repitió su historia y el hombre le sonrió. Después, nuestro amigo Jonás simplemente siguió el camino. ¡Joven! La sabiduría puede esconderse en los actos más simples, le gritó mientras Jonás se alejaba y de nuevo meditaba en qué era realmente la sabiduría. Jonás siguió adelante, enfrentándose a tormentas y senderos traicioneros. Un día, mientras descansaba junto a un arroyo, un pequeño pájaro cayó de un árbol, lastimándose un ala. Jonás pasó horas cuidando al pájaro, alimentándolo, protegiéndolo, hasta que pudo volar de nuevo. Mientras observaba al pájaro elevarse hacia el cielo, sintió una calidez en su corazón que nunca había sentido. Finalmente, después de algunas semanas de viaje, llegó a la cima de la montaña. Frente a él se erguía una pequeña cabaña de madera. Con emoción y nerviosismo, Jonás llamó a la puerta. Un anciano de barba blanca y ojos brillantes la abrió. He venido desde mi pueblo para convertirme en un sabio como usted, dijo Jonás con reverencia. El anciano lo miró con una mezcla de ternura y diversión.
¿Y quién te hace pensar que yo soy sabio?, preguntó el anciano. Jonás le contó todas las historias que su abuelo le había contado y las que existían en el pueblo sobre el sabio de la montaña, que siempre ayudaba y sacaba de apuros a quien necesitaba. Algunas de esas cosas son ciertas, otras son exageraciones a mi parecer, y otras mentiras. Quizá no lo recuerdo. Y tras un respiro profundo para recuperar el aire, el anciano le preguntó: Dime, niño, ¿tú nunca has ayudado a nadie? Jonás, emocionado, le contó sus experiencias en el camino, la anciana, el hombre con la carreta y el pájaro herido. El anciano escuchó pacientemente y cuando Jonás terminó, le dijo: La sabiduría que buscas no se encuentra en mí, ni en la cima de la montaña. Se encuentra en tus acciones. ¿O en tu corazón? En la forma en que ayudas a los demás sin esperar nada a cambio. Todo lo que has hecho en tu camino demuestra que ya posees, al menos estás construyendo la sabiduría que buscas. Jonás se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del anciano, y recordó las palabras de la anciana y el hombre que le había dado su consejo. De repente comprendió: la verdadera sabiduría no era un conocimiento oculto en algún lugar lejano, sino la bondad y el amor que se puede dar a los demás sin esperar nada a cambio. Gracias, ahora lo entiendo, dijo Jonás con una enorme sonrisa. El anciano asintió y juntos se sentaron frente al fuego para que el anciano le contara historias de su vida. Compartieron una larga charla antes de que Jonás emprendiera su regreso al pueblo. El camino de vuelta le pareció más corto y cada paso que daba sentía que su corazón se llenaba de paz profunda. Cuando regresó a su pueblo, Jonás ya no era el mismo joven que había partido. Se había convertido en alguien que comprendía que la verdadera sabiduría estaba en vivir con amor y compasión, ayudando a los demás en el camino. Y así, sin necesidad de grandes ceremonias ni anuncios de ningún tipo, Jonás se convirtió, con el paso del tiempo, en el hombre sabio que siempre había soñado. Ser respetado, admirado y sobre todo, querido por todos en su pueblo. Y colorín colorado, Jonás siempre será recordado. Yo soy Albany Méndez y te invito a que te suscribas para que escuches puros cuentos. No olvides darle clic a la campanita para que estemos más cerca. Esto fue un cuento del juglar de San Pedro.